Hola, para continuar con la exponencia de la colangitis biliar primaria, en este segmento hablaremos sobre su etiología y los mecanismos inmunopatogénicos. La etiología de la colangitis biliar primaria se considera que es multifactorial. Para su aparición se ha postulado la presencia de factores genéticos, infecciones, factores ambientales y muy recientemente la misma microbiota intestinal. Hay una mayor incidencia en etapas perimenopáusicas y más si estas mujeres presentan antecedentes de colestasis gestacional. Entre los factores genéticos tenemos que la tasa entre familiares de primer grado es de un 5%. La colangitis biliar primaria familiar se considera que está más relacionada a factores que son heredados desde la madre, en donde estos no llegan a la segunda generación, por tanto se presentan entre madre a hija o entre hermana y hermana. Estudios de cortes familiares han determinado que la tasa de concordancia de la colangitis biliar primaria en gemelos monocigotos es de un 63%. Se ha indicado que la monosomía del cromosoma X en las células linfoides es común en las mujeres con colangitis biliar primaria. Es necesario saber que los genes que regulan o gobiernan la tolerancia inmune son transmitidos a partir del gen X. También es necesario mencionar que los polimorfismos en el alelo DRB108 aumentan el riesgo. Como otros factores, como otro agente causal encontramos las infecciones. Las infecciones urinarias recurrentes, principalmente por Escherichia coli, se han asociado a una mayor incidencia o a un mayor riesgo de la enfermedad. El mecanismo implicado se cree que se debe a la similitud que hay entre los antígenos bacterianos y las proteínas mitocondriales del individuo. Los factores ambientales, encontramos que el principal es el cigarrillo, es el factor de riesgo más estudiado y esto se debe a que fumar acelera la progresión de la colangitis biliar primaria. Las tinturas se han evaluado los efectos que tienen las tinturas para el cabello y los esmaltes en las uñas. Las personas que viven cerca de desechos tóxicos o de reservorios específicos tienen tasas de prevalencia o incidencia más altas para la colangitis biliar primaria. La microbiota. La colestasis que se presenta en la colangitis biliar primaria puede afectar a lo que sería la microbiota. De esta manera nos hace susceptibles a la presencia de infecciones y pone en riesgo la integridad del epitelio biliar. La disminución o ausencia de los ácidos biliares en el tracto intestinal favorecen a la sobrepoblación bacteriana y puede conllevar a la modificación de la microbiota del colon. El hallazgo de respuesta de la inmunoglobulina M policlonal en la colangitis biliar primaria, que es similar a la entrada de infecciones bacterianas crónicas y la predisposición de los pacientes con este padecimiento a infecciones urinarias recurrentes, son argumentos en favor a la relación entre las infecciones y la colangitis biliar primaria. Los mecanismos inmunopatogénicos. La patogenia de esta enfermedad se considera compleja y multifacética y actualmente sigue sin ser entendida por completo. Se considera que se debe a una respuesta autoinmune frente a factores ambientales en individuos genéticamente susceptibles. Esta respuesta autoinmune es la que nos va a determinar la destrucción de los conductos biliares, la colestasis crónica y la cirrosis biliar. En análisis inmunohistoquímicos se ha evaluado el contenido del infiltrado celular, en donde se determinó la presencia de los linfocitos T, CD4 y CD8.
Por tanto, la destrucción de los conductos biliares es producto de la citotoxicidad de las células T. También se ha encontrado en estos infiltrados celulares otros tipos de células, como por ejemplo los linfocitos B, pero son muy escasos. Y la presencia de moléculas de adhesión intracelular, como estas, que actúan como marcadores que facilitan lo que sería el daño por parte de los linfocitos T. Tenemos entonces que hay ciertos puntos cardinales en la inmunopatogenia de esta enfermedad. Como primero tenemos entonces la producción de los anticuerpos antimitocondriales, que son específicos para lo que sería el complejo piruvato deshidrogenasa presente en la mitocondria. Tenemos que estos anticuerpos son producto de la interacción entre la célula T y la célula B. La célula B tenemos que se activa a través de moléculas CD40. Como segundo, encontramos que también se produce la activación de ciertas células del sistema inmune, como son los macrófagos, que son necesarios para la liberación y producción de ciertas interleucinas, como la interleucina 23, la interleucina 12, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral, que estos son producidos a través de las vías de señalización de Janus-Kappa, y tenemos el factor nuclear de cadena ligera kappa. Estas interleucinas van a tener como función la activación de otros grupos celulares, como es el caso de la célula T citotóxica, la célula TH1 y la célula T17, que van a tener la función de liberar otros mediadores e interleucinas, como es el caso de la interleucina 17 y la perforina y la granzima B, que estas van a producir a su vez lo que sería la senescencia y apoptosis del colangiocito. Otro punto importante a tomar en cuenta es la presencia de la enzima colesterol 7 alfa hidroxilasa A1,2, que permite lo que sería producir ácidos biliares a partir del colesterol. Esta sobreproducción de ácidos biliares va a conllevar a una congestión y saturación de la liberación de bicarbonato, y además altera lo que sería el intercambio aniónico que se presenta en la célula epitelial biliar, que todos estos elementos van a conllevar a su vez a una senescencia y apoptosis del colangiocito. Por último, las células senescentes y apoptóticas van a liberar mediadores que activan a la célula hepática estrellada, y de esta manera permiten perpetuar lo que sería la inflamación, la fibrosis y conllevar a una mayor éstasis biliar. La lesión básica final como mecanismo encontramos que va a ser la destrucción lenta y progresiva de las células epiteliares biliares, de los conductos biliares pequeños y de mediano tamaño, tanto septales como interlobuliares. El daño tisular se debe al ataque autoinmune, que puede ser ocasionado por la pérdida de la tolerancia inmune, por alteración en la regulación inmune o por la apoptosis de las células epiteliales biliares. La destrucción ductal biliar conlleva a la colestasis, que es la que ocasiona la sintomatología de la enfermedad. Por último, se han detectado autoanticuerpos contra antígenos nucleares. Estos en el suero de aproximadamente el 50% de los pacientes con colangitis biliar primaria, que a menudo contienen también anticuerpos contra los anticuerpos mitocondriales.
Entre estos antígenos podemos hablar de la glucoproteína 210, la proteína 62 y el receptor de la lámina B, que son proteínas de los poros nucleares. La SP100 es también otro antígeno que es proteína del cuerpo nuclear. Se considera un misterio cómo el complejo de la piruvato de deshidrogenasa y otros epitopos presentes en el interior de la mitocondria se convierten en el principal objetivo de la lesión autoinmune. Se ha sugerido que la apoptosis puede aumentar la exposición de este complejo al sistema inmunológico, lo que lo lleva a un ataque inmune. También se ha postulado que los colangiocitos, a diferencia de otras células apoptóticas, son una fuente muy potencial de complejos de piruvato de deshidrogenasa inmunogénicos en pacientes con colangitis biliar primaria.